Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos al Café con Leche, la producción de Boreal Televisión para todo el país y también para el resto del mundo a través de nuestras aplicaciones y con presencia en los sistemas de cables para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa. Tal como habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Nali Cruz, oncóloga. Agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre un tema tan importante e impactante, y sacarla un poquito de sus obligaciones, pues siempre es agradable para conversar con ella aquí en el programa. Nali, bienvenida al Café con Leche. Muchísimas gracias, Atahualpa. Un placer para mí siempre estar aquí con ustedes. La verdad es que ciertamente hay que hacer el espacio. Tú sabes que a mí me encanta educar. Me gusta que la población tenga la información que necesita tener para poder tener los métodos preventivos que necesitan. En este caso, decíamos antes de que tú llegaras, de que habláramos de que íbamos a abordar el tema de lo que ha sido el impacto del COVID-19 en pacientes de cáncer. ¿Cuál ha sido el escenario que se ha tenido que tratar en ese sentido? Bueno, es una interesante pregunta, porque la verdad que nos hemos visto envueltos en una situación en la cual los pacientes nuestros han progresado. Han habido dos escenarios que han permitido eso. Primero, el inicio de la pandemia, que ya a prácticamente 1 año y medio del estado de emergencia, nosotros seguimos viendo pacientes que todavía tienen temor de acudir al médico porque tienen miedo a contaminarse o a contagiarse con el COVID-19. Sin embargo, han dejado que los tumores avancen. Ajá. Y eso ha sido uno de los peores problemas que hemos tenido que enfrentar, es que nos han llegado pacientes con enfermedad avanzada, que pudo haberse hecho un diagnóstico oportuno hace 1 año y medio atrás, con lo que te puedo responder que ha sido un impacto bastante negativo en el paciente oncológico. Una, por los diagnósticos tardíos que se están haciendo, porque en el inicio de la pandemia obviamente no había procedimientos electivos, con lo cual, como no había procedimientos electivos, las biopsias no se estaban realizando. Los pacientes estaban en sus casas esperando por acudir al médico en el momento que se abrieran todas las oportunidades para hacer los procedimientos electivos. Y eso hizo obviamente que, como el cáncer no está en pandemia, el cáncer no conoce de pandemia, el cáncer avanzó. Con lo cual, estamos viendo ahora un número mayor de pacientes con enfermedades muy avanzadas. Y nos hemos tenido que enfrentar a este flagelo con pacientes con probable oportunidad nula o muy poca de poder curarse, porque los cánceres que eran en estadios 1 y 2 inicialmente, al principio de la pandemia, lo hemos recibido con enfermedad metastásica. Están llegando con un estadio de 4. Estadio 3 y 4, la gran mayoría. O sea, doctora Cruz, Danilo Basilio, buenos Hola, días. Buen día. ¿Y cómo ha incidido el coronavirus al que tiene la morbilidad del cáncer? Bueno, realmente en principio, como esta es una enfermedad prácticamente nueva, que no conocemos mucho de ella, en principio pensábamos que los pacientes con cáncer y COVID iban a tener una condición peor que la población en general. Sin embargo, en nuestra experiencia hemos visto que los pacientes se han complicado exactamente igual que la población general. No hemos tenido un gran volumen de pacientes con enfermedad de cáncer y COVID que hayan fallecido por la condición. Obviamente, el paciente oncológico es un paciente que tiene mucha más vulnerabilidad a adquirir cualquier tipo de enfermedad, ya sea por mismo compromiso del sistema inmunitario o por compromiso hematológico relacionado con el tratamiento oncológico. Sin embargo, sobre todo con la quimioterapia. Sin embargo, el impacto no ha sido tan negativo. Los pacientes que tienen cáncer y han tenido COVID, muchos de ellos ni siquiera se enteraron que le dio COVID. Nos hemos enterado nosotros en el momento que le pedimos antígenos al paciente antes de iniciar un tratamiento o durante el tratamiento, y ahí hemos visto que el paciente tiene una IgG elevada. A usted le dio COVID y el paciente ni siquiera se enteró. O sea que el impacto realmente con relación a lo que es muerte por cáncer y COVID realmente no ha sido diferente a lo que es la población en general. O sea que a menos, doctora,
que el cáncer no sea en el pulmón, porque hemos visto que el coronavirus les gusta mucho inocularse en las vías respiratorias. Lo que pasa es que los pacientes con COVID hacen lo que se llama neumonía atípica por COVID. Obviamente la neumonía es en el pulmón que se presenta. Sin embargo, afortunadamente el volumen de pacientes con cáncer de pulmón no es tan alto. Es por un lado. Contrario a la percepción que se tiene. Contrario a la percepción que se tiene. De hecho, el cáncer que cobra el mayor número de muertes es cáncer de pulmón, pero no es el cáncer número 1 en el mundo, afortunadamente. ¿Y por qué se da esa condición, doctora? Escúcheme que me vaya por ese lado. ¿Por qué se da la condición de que siendo el cáncer de pulmón el de mayor mortalidad, no es no es el más común? Sí, cierto. Mira, lo que ocurre es que existe... Perdóneme, doctora, es que la gente es más asintomático el cáncer de pulmón que en otros lugares. No necesariamente. Las manifestaciones clínicas de los tumores va a depender de la localización, del tamaño del tumor y de otras características. Sin embargo, lo que ocurre con cáncer de pulmón es que hay muchos tumores que se relacionan con hábitos al igual que cáncer de pulmón. Por ejemplo, los tumores de tracto digestivo superior en general, cabeza y cuello, cáncer de cavidad oral, orofaringe, laringe, esófago cervical, esófago torácico, se relaciona con el hábito tabáquico, que es el factor de riesgo más conocido para cáncer de pulmón. Pero ¿qué ocurre? Que la gran mayoría de los cánceres tienen como afinidad dar metástasis a pulmón. Entonces la gente lo puede relacionar, pero el cáncer de pulmón no es la primera causa de cáncer en el mundo. O sea, el embrión primario no es en el pulmón. Necesariamente pulmón. Es otro tumor que viaja al pulmón, que es lo que se conoce con el nombre de metástasis. Entonces, para responder la pregunta de Basilio, el asunto no es, o Basilio, el asunto no es que el cáncer de pulmón es el cáncer que más cobra muertes por COVID. Lo que ocurre es que el paciente que tiene un compromiso pulmonar de la índole que sea, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por hábitos tabáquicos de larga data, o el paciente que tiene asma bronquial, el paciente que tiene cualquier condición en el pulmón, no necesariamente el cáncer, tiene una mayor afinidad por complicarse, o sea, tiene la mayor probabilidad de complicarse porque ya tiene una enfermedad de base, y al tener una enfermedad de base, estos pacientes que desarrollan neumonía atípica tienen un doble compromiso pulmonar, pero no necesariamente solamente el cáncer de pulmón. Ahora, si el paciente tiene cáncer de pulmón y tiene una neumonía atípica por COVID, probablemente sea un paciente que se vaya a complicar, pero son los menos. ¿Y cuál es la definición de la neumonía atípica? La neumonía... ¿En qué se diferencia con esa denominación de otro tipo de neumonía? ¿O cuántas neumonías hay? Porque la gente dice, tiene neumonía y punto. Sí, lo que pasa es que el patrón característico de la neumonía, de manera en general, que es la neumonía bacteriana, relacionada con una bacteria que se llama neumococo, es un parchado con un moteado algodonoso en el pulmón. La neumonía atípica por COVID es una neumonía en vidrio esmerilado. Es como cuando tú lijas el cristal y se ve como si fuera un parche brillante. Esa es la diferencia imagenológicamente. Y atípica, ¿por qué? Porque es una neumonía que se presenta relacionada con un virus. Lo típico es una neumonía bacteriana. Por bacteria, exacto. Ya, Miguel Torres. ¿Por qué, doctora, los que abusan de la juca tienen problemas con el COVID? Bueno, la Organización Mundial de la Salud hace muchos años definió lo que se conoce con el nombre de fumador. Fumador se define como una persona que a lo largo de su vida se ha fumado 100 cigarrillos o más. No importa si se sentó y se lo fumó en una noche o se lo fumó en 30 años o 100 cigarrillos. Eso se define como fumador. Una hora de juca equivale a fumarse 400 cigarrillos. Lo que significa que los pacientes que fuman juca tienen exactamente el mismo riesgo de desarrollar cualquier enfermedad pulmonar que un paciente fumador de cigarrillo o de tabaco. O mayor. O mayor, porque generalmente no fuman juca una hora, lo fuman varias horas durante el tiempo que se encuentran en los lugares que destinan para este tipo de actividad. Con lo cual, el fumador de juca tiene compromiso pulmonar, y ese compromiso pulmonar es lo que hace que el paciente
tenga más complicaciones cuando tiene la neumonía atípica por COVID. Adelante, Miguel. Sí, cómo no, muchas gracias. Con la doctora Nali Cruz, hablando en esta mañana del martes, estamos en el Café con Leche. Bueno, preguntarle a la doctora qué es un linfoma, hasta dónde ha crecido el proceso de diagnóstico y su tratamiento. Bueno, el linfoma se denomina al cáncer que se origina en los ganglios linfáticos. Los nodulitos que la gente cuando salen en el cuello le dicen reumas, o cuando salen en las regiones inguinales le dicen secas. Son ganglios. Sí. Los tumores que se originan en este lugar son ganglios que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, porque hay ganglios en todos los lugares, habidos y por haber. Se denominan linfomas. Los linfomas son tumores líquidos, son denominados tumores líquidos. De manejo por hematología. El linfoma es una enfermedad frecuente en los niños, Los dos grupos de edad que básicamente afecta esta entidad son los niños y los ancianos, o sea, niños y jóvenes y ancianos después de los 60 años. Esta es una enfermedad que tiene dos subtipos, Cuidado, que es el linfoma de Hodgkin. Cuidado, doctora, que los de 60 no son tan ancianos, están en la segunda juventud. Bueno, yo le tengo una noticia. La Organización Mundial de la Salud en el año 2017 estableció que el envejecimiento se inicia a los 25 años, mi querido. O sea que ya somos ancianos nosotros, para fines prácticos. Continúe, esa es la interrupción. Entonces, el linfoma tiene dos entidades, que es el linfoma de Hodgkin, que es el más frecuente en los niños y adolescentes, y el linfoma no Hodgkin, que es el que se ve básicamente en pacientes adultos, para no decirle ancianos, Adultos mayores. Adultos mayores. Entonces, este es un tumor denominado tumor líquido que puede aparecer en cualquier lugar de la economía o del cuerpo. Se puede presentar en el cuello, en las regiones axilares, en las regiones inguinales y en la región por detrás de la rodilla, que es la zona poplítea, que son los que son clínicamente evaluables o que el paciente puede notar. Pero otros lugares en los que puede salir el linfoma es en el mediastino y en la región detrás del estómago, que se llama retroperitoneo, y en la región pélvica, que es donde está al lado de la vejiga. Entonces, estos linfomas son infrecuentes, como les decía, y se caracterizan por, en inicio, las manifestaciones clínicas: pérdida de peso, fiebre, sudores con temblores, generalmente de predilección nocturna, o sea, en la noche, el paciente se despierta sudado, que moja la sábana, y esas fiebres con escalofríos. De igual manera, pueden aparecer ganglios en cualquier localización que les platicaba, que no duelen en condiciones normales. En el linfoma, los ganglios no duelen, porque los ganglios inflamatorios que aparecen por una enfermedad o que se pueden reaccionar a una amigdalitis, por ejemplo, en el caso del cuello, o a una herida infectada en la región de los miembros inferiores, que aparecen entonces en las regiones inguinales, dolorosas cuando están relacionados con un proceso infeccioso, a indoloras, o que no duelen, cuando están relacionados generalmente con afecciones malignas como el linfoma. Otra de las condiciones que puede dar este tipo de ganglios también son las leucemias, que pueden irse a los ganglios linfáticos. ¿Hasta dónde hemos, dentro del estadio de la pandemia, podido mantener los programas de asistencia? Usted decía ahorita que el paciente de cáncer se resguardó, se quedó en su casa, el temor de ir a un escenario contaminado y contaminarse, pero ¿hasta dónde los recursos para tratar a los pacientes de cáncer se han mantenido fluyendo, o esto también se vio afectado por inversiones en las áreas de la pandemia? Bueno, realmente sí, porque se destinaron muchos recursos a lo que es obviamente el programa de COVID, pero los pacientes oncológicos siempre han tenido la cobertura de sus ARS para seguir manejando la enfermedad. Los centros permanecieron abiertos, había un lema que nosotros teníamos: el cáncer no está en cuarentena, nosotros debemos seguir trabajando. Los pacientes continuaron con los tratamientos, a las aseguradoras siguieron dando la cobertura, obviamente con más limitaciones. El problema es que la mayoría de los pacientes no venían. Entre abril y mayo del año 2020 hubo una disminución dramática de los tratamientos y de la asistencia de los pacientes a los centros oncológicos. Pero a partir de mayo
del año pasado, ya hace un año, empezó a fluir todo y ya para junio estaba todo abierto, junio, julio del año pasado. O sea que a partir de ese momento entonces ya los pacientes más o menos empezaron a regresar. Sí, empezaron a regresar, pero igual todavía estamos recibiendo pacientes que nos dicen que por asunto de la pandemia se quedaron en la casa y vienen con tumores, que yo digo son tumores cargando personas, no personas con tumores realmente. Y hasta cierto punto complica eso, la situación y el tratamiento. Claro, complica, penoso también. Complica el tratamiento, la probabilidad de curación la disminuye, complica el paciente en sí por la toxicidad de los tratamientos. La mayoría de las veces los tratamientos tienen que ser mucho más agresivos. El paciente está muy deteriorado porque el cáncer obviamente deteriora de manera sistémica, entonces el paciente tiene menos fortaleza para tolerar los tratamientos, entonces tenemos que hacer rejuegos, disminuir dosis, suspender tratamientos hasta que recuperamos la toxicidad, el paciente de la toxicidad, etcétera. Así realmente ha sido mucho más trabajoso el tratamiento del cáncer en los pacientes. Ahorita usted habló de rango de edad. ¿Se ha visto algún cambio a raíz de la pandemia con relación a rangos de edades con presencia de tumores de cáncer? No, realmente el cáncer sigue siendo una enfermedad de pacientes viejos. Perdóname que lo diga de esa manera, pero esa no, es lo no tengo ningún inconveniente. Las curvas de incidencia se incrementan a partir de los 50 años. Sin embargo, paradójicamente, nosotros hemos notado en los últimos 2 años, no por la pandemia específicamente, un mayor número de mujeres, sobre todo cáncer de mama en mujeres jóvenes. El número de cáncer de mama en pacientes jóvenes está incrementando dramáticamente. Y nosotros estábamos muy contentos hace unos años, porque decíamos, esto es porque estamos haciendo detección oportuna. Estamos haciendo detección oportuna por los sistemas de detección como la mamografía y la sonomamografía. Sin embargo, estamos viendo muchas pacientes jóvenes con cáncer de mama avanzado en este momento. Y pensamos que la pandemia tuvo mucho que ver porque la paciente se sintió el nodulito, la pelotita en el seno y no acudió a buscar ayuda tempranamente. Estamos viendo pacientes jóvenes con estadios 3, 4 de cáncer de mama. Un mayor número de pacientes jóvenes específicamente con esta enfermedad. Danilo Basilio. Sí, doctora, ¿usted no cree que debe incluirse en las escuelas desde la primaria la detección de cáncer de mama, enseñando a las niñas cómo se ausculta a una mujer? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, y debo hablar de manera particular, he estado involucrada con muchas de las direcciones de las escuelas y en el mes de octubre los médicos que trabajan en el triaje, en el Instituto Oncológico, van a las diferentes escuelas, liceos y colegios a dar charlas de prevención, tanto de cáncer de mama como prevención de enfermedades infectocontagiosas. Es nuestro deber, como nuestro deber social, como médicos y como oncólogos, de hacer educación a la población. Entonces, una de las cosas que hacemos cada año es esa. Yo pienso que debería hacerse con más frecuencia, pero obviamente no se cuenta con la infraestructura dentro de las escuelas para este tipo de programa, que yo creo, y ahora voy a dar una sugerencia por esta vía, que debería ponerse como programa en el programa escolar, en el bachillerato, que ya son los adolescentes, que es cuando empiezan a tener el crecimiento de la glándula mamaria, que es cuando debe empezar el tamizaje, debe ponerse como el programa detección oportuna de los cánceres, porque nada más no es mama, también cuello uterino. Tenemos que saber que las niñas están teniendo un mayor número estamos teniendo un mayor número de adolescentes que están teniendo relaciones sexuales. Entonces, la educación al respecto es necesaria también en ese sentido, debido a que la infección por el virus de papiloma humano es el factor de riesgo o el agente etiológico número 1 para el desarrollo de cáncer de cuello uterino o del cuello de la matriz, con lo cual las niñas deben tener conocimiento y lo ideal es que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, que es lo que esté establecido por orden divina, pero como quiera están teniendo sexo en la adolescencia, deberían... Comenzando a una edad que uno no lo concebía claro, en la época de nosotros. Así es. Entonces, estas niñas deben ser orientadas a que cuando inicie la vida sexual, debe iniciar su tamizaje con Papa Nicolau para detección oportuna de un cáncer de cuello uterino. Porque en mi caso particular, tuve una vez, hace poco tiempo, una niña de 19 años con un cáncer de cuello uterino en estadio avanzado que llegó a mi consulta y falleció 6 meses más tarde. 19 años
tenía un niño de 6 años. O sea, había comenzado A los 13 años a los tuvo 12. su hijo. A los 13 años tuvo su hijo. Lo parió a los 13. Parió a los 13, exacto. O sea, que empezó la vida sexual mucho antes de ahí. Entonces, yo pienso que deben incluir dentro de los programas académicos la parte de detección oportuna del cáncer, tanto de mama como de cervix. Sí, ahora estamos luchando, nos queda un minuto nada más, doctora. Si ahora estamos luchando justamente porque se incluya la educación sexual en las escuelas, imagínese usted la lucha que tendríamos para que se incluya ya una especie de cátedra, que sea obligatorio el que se incluya en la currícula de educación. Ciertamente. La verdad es que nosotros tenemos una currícula deficiente en las escuelas, porque hacen falta muchos elementos, muchas herramientas, que son las que van a ayudar a los niños o a estos adolescentes a desarrollar su potencial después que salgan de las escuelas. Y una de esas es la educación sexual, como bien lo dices, y los programas de detección. De hecho, los niños dentro de las escuelas deben ser orientados para que ellos mismos den las cátedras de prevención de cáncer y de detección oportuna de los diferentes tipos de cáncer. O sea, crear una cáncer. especie de pioneros en ese sentido. Exactamente. Educar a los propios estudiantes para que ellos sean los que multiplican la información. El problema, doctora, es que ojalá pudiéramos tenerla a usted durante mucho tiempo. Yo siempre he dicho que NALI debía tener un programa de televisión permanente. Le hemos ofrecido la plataforma, pero yo sé que sus obligaciones y sus compromisos son muchos y todo el mundo anda buscando la oportunidad de conversar con ella. ¿Hasta dónde, doctora, las estadísticas en nuestro país son difíciles? Sí. Yo no sé, esa deficiencia la tenemos y nosotros decíamos esta mañana que, por ejemplo, debíamos tener estadísticas de gente que se ha contagiado de COVID dentro de los 40 días después de la primera dosis, después de los 40 días después de la segunda dosis. No tenemos ninguna orientación en ese sentido. Entonces, como que las estadísticas aquí son extrañas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos un programa estadístico importante. De hecho, la residencia de epidemiología apenas acaba de empezar en el país. Y no todo el mundo quiere hacer epidemiología para manejo de estadística porque necesariamente habría que ser empleado del Estado. Y aquí las estadísticas, desgraciadamente, y lo voy a decir responsablemente, se manejan de acuerdo a lo que le conviene a un grupo de gente. Y esto incluye al Estado Dominicano. Entonces, hasta que eso esté pasando de eso y no se descentralice las estadísticas reales de los estamentos estatales, lamentablemente las estadísticas aquí nunca van a ser reales. Ni siquiera hemos terminado el conversatorio. Una estadística no podemos despedirla. Disculpa, Basilio. O sea que terminamos el conversatorio, pero no la podemos despedir sin que nos diga dónde la podemos encontrar. Claro que sí. Bueno, estamos en el Centro de Radioterapia del Cibao, en la Independencia número 55, frente a la emergencia de la Clínica Corominas, y también estamos en la dirección médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Con muchísimo gusto, ahí puedo servirles. Gracias a la doctora NALI Cruz, oncóloga, directora del Instituto Oncológico del Cibao, que ha estado con nosotros. Me encanta conversar con la doctora Cruz porque es una gran comunicadora y una vocación de docencia que Dios la bendiga. Porque lo que le gusta es enseñar y hablar de las cosas para que la gente lo entienda con un lenguaje llano. Orientar. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Señores, a ustedes gracias. Feliz resto del día. Que este sea productivo siempre con la gracia de Dios. Nos vemos mañana. Hasta luego. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.